Hola hermanos, ¿cómo están? Les saludamos en este día, mi esposa y yo, con mucho gusto y con el deseo de que este sea un tiempo especial y sea un tiempo confortante para cada uno de nosotros en lo personal y como matrimonio también. Y bueno, hoy estamos iniciando una serie de enseñanzas que estaremos enviando a ustedes mientras aún no podamos reunirnos. Después, posteriormente, lo haremos de manera presencial. Hermanos, esto es con el propósito de que nuestros matrimonios estén siendo fortalecidos y que estemos recordando los principios bíblicos que Dios nos da acerca del matrimonio. Bueno, y para llevar a cabo estos tiempos de enseñanza vamos a estar usando un libro del hermano Paul David Tripp que se llama ¿Qué estabas esperando? Redimiendo las realidades del matrimonio. Y si ustedes, bueno, obviamente si quieren adquirirlo sería muy bueno, ya que van a poder ir leyendo a la par de nuestros estudios y de esa manera pues enriquecer más la enseñanza. Entonces, en este tiempo vamos a estar comentando el capítulo número 1, que se titula justamente ¿Qué estabas esperando? Así que pongamos toda nuestra atención para comprender lo que Dios va a hablar hoy en nuestras vidas. Y bueno, en primer lugar, hermanos, el autor nos explica acerca de las expectativas irreales con las que la mayoría de las parejas se casan, ¿verdad? Normalmente cuando estamos locamente enamorados de alguien, lo cual pues es maravilloso, ¿verdad? Cuando un hombre y una mujer se aman el uno al otro. Pero cuando estamos de esa manera, hermanos, enamorados, nos cegamos acerca de ciertas deficiencias que hay en la otra persona. A muchas parejas, por el romance, se les hace difícil concentrarse en el trabajo de preparación que hay que hacer antes de contraer matrimonio. Y no nos referimos solo a la preparación de la boda, hermanos, sino a la preparación para ser hombres y mujeres bíblicos. Ahora, definitivamente es más usual que inusual el que las parejas se casen con expectativas poco realistas, ¿no? El enamoramiento normalmente suena burdo, pero nos embrutece y no alcanzamos a darnos cuenta de que esas expectativas en muy poco tiempo no se van a ver realizadas por nuestro cónyuge, ¿no? Que antes pues era perfecto, ¿no? Antes de casarnos, y ahora una vez casados pues ya no lo es. Y estas expectativas irreales siempre llevan a la decepción. Es como cuando vamos a un sitio a vacacionar, ¿no? Y vemos su página de internet de promoción y luce hermoso el lugar, ¿no? Pero cuando ya llegamos ahí terminamos pues desilusionados, ¿no? Porque todo comenzamos normalmente viendo las expectativas poco realistas, ¿no? Entonces las expectativas poco realistas siempre nos van a llevar a la decepción. Ahora, una de las razones por las que sucede esto, hermanos, es porque los potenciales esposos parecen estar motivados a no oír la verdad sobre lo que inevitablemente van a enfrentar. Porque no quieren que nada arruine, ¿no?, el sentimiento desmesurado que los ha dejado en un virtual delirio romántico. Este sentimiento normalmente los mueve a negar la realidad, ¿verdad? Esa dinámica es como lo que sucede cuando estás comiéndote una exquisita hamburguesa, ¿verdad? Con papas fritas y seguida con un pastel de chocolate y con helado y tantas cosas que te quieres comer. Bueno, tú simplemente no quieres considerar lo que esta comida está haciéndole a tu corazón, ¿verdad? Y a tu cintura también. Tú no quieres hablar de carbohidratos, no quieres hablar de colesterol, no quieres considerar el contenido de grasa y de azúcar que está entrando a tu cuerpo. Tú lo único que quieres es saborear cada deliciosa mordida, quieres comerte toda la hamburguesa y las papas fritas que puedas, ¿verdad? Mientras aún están calientes, ¿verdad? Y doraditas. Y no importa cuán lleno estés, tú planeas comerte un buen pedazo de ese pastel cremoso de 4 pisos, ¿verdad? En una ocasión, una persona estaba muy enamorada y varias personas, incluyendo el pastor, le advirtieron a esta persona que no era un buen cristiano la persona con el que se quería casar. Una vez que ya estaban casados, después de 2 semanas, ¿verdad?, ella se acercó a su pastor y le dijo: ¿por qué no me dijo que no me casara? Y con tristeza el pastor respondió: bueno, yo te lo dije más de una vez, pero estabas tan enamorada que ya no escuchabas. Entonces, como vemos, hermanos, en medio del poder del romance prematrimonial, realmente es muy difícil que queramos mirar de cerca
y honestamente a la realidad. Es decir, a esas cosas que toda pareja enfrentará algún día, ¿verdad? Y de alguna manera. Ahora nosotros muchas veces tenemos miedo de que bajo el fuego de la luz de la verdad, esa es la realidad, nuestros sentimientos se evaporen. Tememos que algo va a arruinar el deleite de lo que estamos precisamente experimentando, ¿verdad? En ese momento. Ahora, analicemos este panorama un poco, ¿no? Nos sentamos con la persona que amamos, consideramos nuestro matrimonio por venir y queremos que lo que ahora estamos sintiendo y experimentando dure para siempre. Y no vamos a hacer nada que lo arruine, ¿no? Estamos convencidos de que el amor que ahora sentimos nos va a sacar adelante frente a cualquier cosa que debamos enfrentar. Simplemente no queremos analizar las potenciales dificultades ni considerar lo que podría suceder. Entonces nos cegamos, ¿no? No queremos que el futuro se entrometa en lo que estamos experimentando ahora y nuestra capacidad de concentrarnos pues es muy poca, ¿no? Muy nula. Estamos enamorados, eso nos gusta, no dejaremos que nada ni nadie se interponga en nuestro camino, ¿no? Cualquiera que nos diga lo contrario, pues se convierte en un completo enemigo, ¿no? Para nuestra vida y para nuestra relación. Entonces nos miramos el uno al otro con ojos vidriosos, estamos seguros de que el poderoso amor que sentimos nos va a sacar adelante por encima de lo que sea. No hay mucho que temer, estamos seguros de que poca gente ha sentido el amor que nosotros sentimos. Sabemos y escuchamos que otras personas tienen problemas, pero estamos convencidos de que nosotros no los vamos a tener, ¿no? Que nosotros somos diferentes. Estamos tan enamorados y pensamos que todo saldrá bien, ¿no? Simplemente no estamos interesados en ser realistas. Una manera en que podemos entender mejor esto, hermanos, es una manera en la que los teólogos lo explican. Por ejemplo, toda situación que experimentamos es experimentada en el ahora y en el aún no. No podemos entender las cosas que enfrentamos diariamente hasta que entendemos que vivimos en medio de esto precisamente. ¿Sí? Veamos esto con la historia, por ejemplo, de la redención. Nosotros estamos viviendo entre el ahora y el aún no en esta historia. Dios ya nos ha dado su palabra como guía. Ya Él ha enviado a su Hijo a vivir y a morir y a resucitar, ¿verdad? Por nuestra salvación. Y Él ya nos ha dado su Espíritu para que viva en nosotros. Pero el mundo aún no ha sido restaurado, el pecado aún no ha sido completamente erradicado y nosotros no hemos sido aún conformados a la imagen perfecta de Jesús, ¿verdad? El sufrimiento, la tristeza, la muerte aún no han dejado de existir. Y es difícil vivir en medio de estas situaciones, pero es ahí donde exactamente vivimos, hermanos. Aún vivimos en un mundo triste y quebrado, ¿verdad? Y hermanos, nuestro matrimonio es la realidad, no escapa de ese quebrantamiento. Vivimos con alguien precisamente con defectos. Cuando desenvolvemos lo que realmente es el ahora y el aún no, ganamos perspectivas útiles para entender las cosas que necesitamos enfrentar si queremos un matrimonio íntegro y sano a los ojos de Dios. Hermanos, la realidad es que ninguno de nosotros nunca sabemos con certeza lo que ha de venir, ¿no? Pensemos, nuestra vida no ha sido realmente como nosotros la hemos planeado. Vemos en Proverbios 16:1 que dice que el hombre planea y Dios dispone, ¿sí? O sea, los días no salen como los planeamos, ¿no? Nuestras vidas tenemos que entender que están bajo el sabio y soberano plan de otro, ¿no? Que es Dios. Daniel 4:35 también nos dice que todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra y no hay quien detenga su mano y le diga qué hace. Entonces todos los días nosotros vamos a enfrentar lo inesperado, ¿sí? Cosas que nosotros no planeamos y esto no se escapa de nuestro matrimonio. Obviamente han surgido problemas que van a tener un impacto en nosotros. Algunas veces se nos atraviesan en el camino, por ejemplo, pues la enfermedad, el pecado, ¿no? Y todos los matrimonios tienen que en algún momento enfrentar lo inesperado, ¿no? Vamos a enfrentar la desilusión, la tristeza, el dolor, y eso es por causa del pecado, ¿no? En nuestro cónyuge y también en nosotros, ¿no?
y también nuestro cónyuge pues va a experimentar lo mismo a nosotros. Quizá muchas veces no estamos preparados, pero nuestro propósito con estos estudios es que cada uno de nosotros lo vayamos estando a medida que enfrentamos pues lo inesperado. Ahora miren, esa es una de las funciones, hermanos, precisamente de la Escritura, ¿verdad? La Biblia nos capacita para estar preparados, para decidir, para pensar, para actuar, para hablar bien, ¿no? Y hacerlo en un mundo en el cual nosotros, hermanos, no somos soberanos, un mundo donde indudablemente enfrentaremos lo inesperado, un mundo donde en nuestro matrimonio precisamente vamos a estar enfrentando estas situaciones con nuestros hijos, en nuestra vida de iglesia, etc. La Biblia, hermanos, nos enseña sobre Dios, nos enseña sobre nosotros, nos enseña sobre la vida, sobre el pecado, sobre el mundo, y si somos estudiosos de ella, hermanos, estaremos listos para lidiar con cosas que no sabíamos que teníamos que enfrentar. La Biblia, hermanos, nos alerta de cosas que enfrentará la gente con defectos en un mundo caído, ¿verdad? Y es perturbador realmente, hermanos, ver a una esposa trastornada porque su esposo es un pecador, ¿verdad? Cuando ella lo creía perfecto. O a un esposo que no estaba preparado para el hecho de que su esposa pues sea egoísta, ¿verdad? Por eso, hermanos, un joven o una jovencita que desea casarse debe de estar instruido en la palabra de manera que pueda entrar al matrimonio con la preparación correcta para enfrentarse precisamente a la realidad que va a vivir. Así que esta es una labor también de los padres, quienes deberán o deberemos, los que tenemos hijos, hermanos, enseñar a nuestros hijos las Escrituras. Y también es una labor de la iglesia que a través del curso prematrimonial que se le da a las parejas puedan reforzar aquellas enseñanzas que les van a ayudar a esa joven pareja, ¿verdad? A enfrentar los retos que conlleva su futuro matrimonio. Ahora, Dios no solo nos puede capacitar para estar preparados, para saber cómo actuar en los momentos que enfrentamos en el matrimonio, sino que también nos da una provisión, nos ha prometido esa provisión, ¿sí? Él ya nos ha dado lo necesario para poder enfrentar lo que venga con esperanza y con coraje en esa práctica, ¿no? Y esas expectativas sabias nos harán vivir preparados, aun cuando el control no esté en nuestras manos y no sepamos qué hay para nuestro matrimonio al doblar en la próxima esquina. Así que bueno, entremos a ver esas perspectivas reales que la Escritura sí nos da para capacitarnos, para tener expectativas realistas para nuestros matrimonios. ¿Sí? Confiemos en que si nos acercamos a la Biblia como una maravillosa ventana a nuestro matrimonio, vamos a saber qué esperar y que no nos sorprendamos de lo que aparezca en nuestro camino. Entonces, la primera perspectiva real que vamos a ver, hermanos, es esta. Estamos desarrollando nuestro matrimonio en un mundo caído, ¿sí? Esa es la primera. Hermanos, todos los matrimonios enfrentamos lo mismo, ¿verdad? Nuestros matrimonios viven en medio de un mundo que no funciona como Dios lo hizo. Esa es la realidad. Y una cosa es segura, hermanos, no escaparemos de ninguna manera del medio ambiente en el que Dios ha escogido que vivamos, ¿verdad? Aunque enfrentemos cosas que no tienen sentido para nosotros, hermanos, en Dios sí hay un sentido. Tal vez para ti las cosas que vives y experimentas en tu matrimonio no tienen sentido, pero hermanos, para Dios sí tienen sentido y tienen un propósito, ¿verdad? Todo lo que nos sucede, Dios tiene un propósito. El apóstol Pedro usa 3 palabras para esto. En la primera carta, en el capítulo 1, versículos de 3 al 7, él usa 3 palabras que precisamente vamos a tratar de explicar. Él usa la palabra afligido, la palabra pruebas y sometida a prueba. Ahora, estas palabras nos muestran, en primer lugar, hermanos, que ninguno de nosotros escapará de las aflicciones de la vida en este mundo caído. En el camino, hermanos, la aflicción nos va a tocar a todos de alguna manera, ¿verdad? Pequeña o significativa, ¿sí? Y en segundo lugar, todos vamos a enfrentar pruebas. Sufriremos cosas que nunca planeamos en nuestra agenda, hermanos. En tercer lugar, hermanos, seremos sometidos a prueba, ¿verdad? Dios decidió dejarnos en este mundo caído para vivir, ¿verdad? Para amar, para trabajar,
y usando las dificultades que enfrentamos para hacer precisamente de nosotros algo que no podría hacerse de otra manera. Esa es una realidad que debemos de tener siempre presente en nuestro matrimonio, que Dios está trabajando en nosotros en algo que es profundo, que es necesario, pero que también es eterno, ¿verdad? Y nuestro paradigma personal de la felicidad, hermanos, se queda corto realmente al lado de su paradigma personal de lo que es la santidad. En otras palabras, Dios, hermanos, está trabajando a través de nuestras circunstancias diarias para cambiarnos. Sí, Dios sabe que no todos somos todo lo que fuimos creados para ser, ¿no? Quizá a algunos nos puede costar admitir que aún hay pecado, ¿no?, dentro de nosotros, y que ese pecado se interpone en el camino de lo que estamos destinados a hacer y diseñados para hacer. Y ese pecado es el más grande obstáculo para que tengamos un matrimonio lleno de unidad y de amor. Y porque Dios nos ama, pues Él va a interrumpir y va a comprometer nuestra felicidad momentánea o la felicidad que pensamos que debemos de tener para podernos llevar por ese proceso de transformación con el que Él está firmemente comprometido. Así que de esta manera, no solo nuestra vida va a tener sentido, sino que también nos va a traer mucha esperanza. Si todas las cosas que nos sucedan no serán más problemas irracionales que no podemos ni siquiera entender, sino que van a ser herramientas transformadoras. Así que, bueno, mujeres, les tengo una noticia. Tu esposo no es un problema, sino es una herramienta transformadora en manos de Dios que está siendo usado para moldearte conforme a aquello para lo que Dios te creó a ti, ¿no? Y esposos igual sus esposas. Entonces hay esperanza para nuestros matrimonios porque Dios está en medio de nuestras circunstancias. De esta manera, cada uno va a poder responder mejor a la vida y también nos vamos a volvernos mejores personas con las cuales las demás personas puedan vivir, ¿no? Y esto pues obviamente va a resultar en un mejor matrimonio. Entonces Dios nos está dando dones de gracia que van a durar eternamente, no solamente en nuestro paso por esta tierra. Dios realmente todo lo está apuntando a lo eterno, hermanos. No solamente se trata de nuestra felicidad, ¿sí? Espero que entendamos esto. Así que, hermanos, entendamos esto, ¿verdad? Como sea y de alguna manera, este mundo caído y lo que hay en él entrará por nuestras puertas. Esa es la realidad. Pero no tenemos que temer, porque Dios está con nosotros y Él está obrando de modo que esas aflicciones que puedan venir a tu matrimonio resulten en cosas buenas para todos nosotros. La segunda perspectiva real, correcta, ¿verdad?, es que somos pecadores casados con otro pecador. Hermanos, ninguno de nosotros nos casamos con alguien perfecto. Tenemos que comprenderlo esto. Así son las cosas. Ambos traemos a nuestro matrimonio algo que es destructivo. Y eso algo, hermanos, eso algo se llama pecado. La mayoría de los problemas que enfrentamos en el matrimonio, hermanos, no son intencionales. O sea, nuestro cónyuge, ¿verdad? O nosotros normalmente no hacemos las cosas intencionalmente para hacer la vida del otro difícil. O a veces sí, ¿verdad? En momentos de enojo lo podemos hacer. Pero frecuentemente lo hacemos porque nuestra vida está afectada por el pecado. ¿Se dan cuenta? La persona con la que nos casamos, además del pecado, también tiene debilidades, también tiene fallas, ¿verdad? Y si mi esposa tiene un mal día, eso me va a salpicar de alguna manera, ¿sí? Si yo me enojé en el trabajo, es posible que yo pueda traer ese enojo a la casa y afectar a mi esposa. En algún momento, hermanos, te lo aseguro, somos egoístas. Hablaremos rudamente, tendremos momentos de celo, momentos de amargura y conflictos hacia nuestra esposa. No podremos evitarlo porque somos pecadores y estamos casados con alguien que es pecadora también. Ahora, en estos casos tendremos obviamente dos opciones, ¿no? Podemos ver y oír la necesidad de cambio que tiene nuestro cónyuge y bueno, podemos ser un agente de rescate para él o para ella, o convertir también esos momentos de ministerio que Dios nos da
en momentos de enojo. Y bueno, tristemente muchos matrimonios hoy en día optan por la segunda, ¿no? En estos momentos de ministerio que Dios nos da, en lugar de servir al propósito de Dios, nos enojamos, ¿no? Porque nuestro cónyuge de alguna manera está estorbando lo que nosotros queremos, nos gana el egoísmo, nos gana el orgullo. Entonces la razón por la que cambiamos esos momentos de ministerio en momentos de ira es porque personalizamos lo que no es personal, ¿sí? Pensamos que nuestro cónyuge hace lo que hace con una intencionalidad consciente. Entendamos algo, mujeres, si nuestro esposo tuvo un mal día en el trabajo, nuestro esposo no está pensando, ahorita que llega a la casa le voy a arrojar este mal día a mi esposa para que su día sea tan miserable como el mío. No, o sea, el problema no está directamente relacionado con nosotras, ¿sí? Aunque lo entendemos de esa manera. Simplemente mi esposo está enojado porque es pecador y lo que vamos a experimentar es su pecado, ¿sí? Y cuando nosotras caemos en el error de personalizar lo que no es personal, entonces vamos a tender a ser agresivas en nuestra respuesta, ¿no? Y ahí lo que nos motiva no es la necesidad espiritual que tiene mi esposo, ¿no? Que Dios pueda haberme mostrado que Él tiene, sino la ofensa, ¿no? Que Él hizo contra mí. Entonces mi respuesta no va a ser un para Él, sino un contra Él, ¿no? Y entonces empieza la guerra. En lugar de ministrarlo, lo que voy a querer hacer, es quitarlo del camino. Hermanos, cuando respondemos nosotros también como hombres agresivamente, agravamos también el problema que la otra persona ha lanzado contra nosotros y esto nos lleva a adoptar soluciones circunstanciales que no llegan al corazón del problema realmente. En lugar de buscar ayuda, ¿verdad? Le decimos al otro que se comporte, o lo amenazamos para que se calle, o nos enojamos, ¿no? Y convertimos un momento de debilidad en una confrontación seria, ¿verdad? Ese es el problema. Y es ahí donde debemos de ir a la Biblia, porque, hermanos, el mundo de la Biblia es como nuestro mundo. Los personajes de la Biblia son como mi esposa y como yo, ¿verdad? Somos débiles y con defectos. Y esto nos hace ser realistas en nuestras expectativas y nos lleva, claro, a buscar humildemente la ayuda que solamente Dios puede darnos. Ahora, la tercera perspectiva real, hermanos, es que Dios es fiel, Dios es poderoso y generoso. No debemos de considerar la condición caída del mundo en que vivimos, hermanos, y el hecho de que nuestro cónyuge y nosotros estemos lejos de ser perfectos. También debemos recordar de que no estamos solos, hermanos, en esta batalla. El libro de los Hechos, en el capítulo 17, el versículo 27, dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Hermanos, Dios está tan cerca que en nuestro momento más grande de necesidad podemos alcanzarlo. Es verdad que nosotros vivimos en un mal vecindario, ¿verdad? Que es el mundo caído. Y ambos, es verdad que somos menos que perfectos, ¿verdad? Por el pecado que hay. Pero en todo esto, hermanos, no hemos sido abandonados a nuestros propios recursos. Dios, hermanos, se ha comprometido a estar con nosotros y darnos todo lo que necesitamos para tener un matrimonio que le glorifique. Ahora debemos de recordar en medio de todo esto que Dios es fiel, ¿sí? Lo vemos cuando después de que Adán y Eva desobedecieron a Dios, Dios les promete, ¿no?, aplastar el mal de una sola vez. Dios envió a su Hijo para derrotar el pecado y la muerte. Dios también hizo una promesa y ha controlado todos los eventos de la historia, ¿no?, los grandes, los pequeños, para que en el momento justo Jesucristo viniera y cumpliera lo que había prometido, ¿sí? Esa tumba vacía nos recuerda también que Dios es poderoso. Por el asombroso poder de Dios, Jesús se despojó de la muerte, salió de la tumba, y esa tumba vacía también nos muestra que Dios es generoso, ¿sí? Entonces la bondad de Dios fue motivada no por lo que vio en nosotros, sino por su misericordia. Él está lleno de gracia, gracia sublime, aun cuando nosotros estamos poco dispuestos, llenos de nosotros mismos, somos egoístas, buscamos nuestro propio camino.
Dios es generoso, ¿sí? Se deleita en rescatarnos por su poderoso amor. Así que, hermanos, cada vez que nuestra esposa peque contra nosotros, no contraataques, ni salgas corriendo tampoco, ¿verdad? Afírmate y di en ese momento, no estoy solo, Dios está conmigo y Él es fiel, Él es poderoso y Él está dispuesto a ayudarme. Hermanos, tengamos expectativas realistas. Las expectativas realistas son honestidad audaz, pero también esperanza inquebrantable. Meditemos, hermanos, si nuestras expectativas han sido realistas. Y si no han sido así, cambiemos nuestra mentalidad. Aceptemos, hermanos, que vivimos en un mundo caído, con un cónyuge pecador y aferrándonos, claro, a la seguridad de que Dios está con nosotros para hacer de mi esposa y de mí personas útiles para Él. Así que pongamos este tiempo, este estudio que acabamos ahorita de ver en manos de nuestro Señor. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias por nuestros matrimonios. Te damos gracias porque tú eres quien nos ha unido, Señor. Estuvo en tu corazón el que un día pudiéramos conocernos, el que pudiéramos enamorarnos, Señor, y el que pudiéramos unirnos. Y te damos gracias por las familias que tú has permitido que podamos formar. Señor, ahora queremos pedirte que tú nos ayudes. Ayuda en nuestro matrimonio, Señor, que podamos ir a tu palabra, que podamos encontrar en tu palabra, Señor, todo lo que tú tienes en ella para darnos esa dirección y que como matrimonios podamos glorificarte. Glorificarte, Señor, cada día, en cada momento, con nuestras palabras y con nuestras actitudes. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, mi esposa y yo les enviamos un abrazo y es nuestro deseo que nuestros matrimonios, a través de estas enseñanzas, sean fortalecidos en gran manera. Busquemos aplicar estos principios en nuestros hogares y veamos cómo la palabra y la gracia de Dios nos llevan a tener un compromiso mayor con la persona que Él nos dio como esposa, como esposo. Que el Señor les bendiga, hermanos. Hasta luego.